El jueves de la segunda semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Lucas 16, 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el Hades, en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni pueden pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Inmediatamente antes de este pasaje, Jesús estaba enseñando acerca de la recta relación que debemos tener con el dinero y las riquezas. Y decía que quienes son amigos del dinero consideran estimable lo que para Dios es detestable. Dice Lucas que los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban oyendo todas estas cosas que decía Jesús y se burlaban de él. Y él les dijo: Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Entonces, a la luz de este reproche, Jesús cuenta la parábola que les acabo de leer. Se trata de un ejemplo de lo que sucede cuando hacemos mal uso del dinero y de las riquezas que tenemos y no nos preocupamos de socorrer las necesidades de quienes están en dificultad. Pero como Jesús se dirige a los fariseos, les va a hablar en los términos en que los judíos entienden la muerte y la otra vida. Por eso en la parábola, Jesús no usa categorías cristianas sino judías. Por ejemplo, el cristianismo no enseña la existencia del Sheol o del Hades o el lugar de los muertos o el seno de Abraham. Todas estas son enseñanzas judías. Bueno, pues lo primero que hace la parábola es describirnos la situación. Se trata de 2 hombres, uno muy rico y otro mendigo, y llevaban vidas totalmente opuestas. De un lado, el hombre rico se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día, llevando una vida totalmente despreocupada, interesado en lo superficial, dilapidando su riqueza en vestidos elegantes, de púrpura y lino, y en grandes y diarios banquetes, es decir, en aquello que no sirve para ganar la vida eterna. Y vivía su vida sin importarle los problemas y sufrimientos de la gente. De otro lado, el mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Llama la atención que Lucas nos diga el nombre del mendigo, pero no el del rico. Bueno, pues la situación de Lázaro era deplorable. Muerto de hambre, enfermo y cubierto de llagas, que eran lamidas por perros. El rico sabía que Lázaro solía echarse a la puerta de su mansión, pero no se interesaba por su condición, le era totalmente indiferente. Tampoco lo conmovía su falta de techo, ni su hambre, ni su enfermedad. De otra parte, el único deseo de Lázaro era poder comer algo de la comida del rico, aunque sea lo que se echaba a la basura. Una vez presentada la situación de ambos en este mundo, la parábola nos cuenta que los 2 murieron. Y siguiendo las enseñanzas judías, dice Jesús que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham.
Los judíos sostenían que cuando uno moría se reunía con los patriarcas de Israel. Por ejemplo, Jueces 2:10 dice: también aquella generación fue a reunirse con sus padres, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Ir pues al seno de Abraham es la manera judía de decir que alcanzó la felicidad más grande que se pudiese alcanzar. Es como para nosotros decir que se fue al cielo. La parábola también nos dice que se murió también el rico, y lo enterraron. Los judíos sostienen, así como nosotros, que hay vida después de la muerte, y decían que todo aquel que moría iba al Sheol, o llamado también lugar de los muertos. A veces, como en esta parábola, al Sheol lo llamaban el Hades, como lo hacían los griegos. El Hades era ese mundo subterráneo en donde habitaban los muertos. Se le llamaba también infierno, pues infierno solamente significa debajo de la tierra o subterráneo. Por tanto, todos los que morían, tanto buenos como malos, iban al infierno, es decir, a ese mundo subterráneo, el Sheol o Hades, en donde habitaban todos los muertos. Infierno, pues, no tenía la connotación que después se le dio como el lugar de los malos. Por eso nosotros en el credo, para afirmar que Jesús realmente murió, decimos que descendió a los infiernos, es decir, descendió al Sheol o al lugar de los muertos. Según los judíos, un abismo dividía en dos el Hades. De una parte estaba el seno de Abraham, que era donde quienes la pasaron mal en esta vida compartían el banquete mesiánico, y de otra estaba la Gehenna, y así se llamaba al basural de Jerusalén, que ardía con fuego eterno y era el lugar de los malos, era como el Tártaro griego. Después, la parábola pasa a describirnos la situación de ambos después de su muerte. El mendigo Lázaro terminó al lado de Abraham, consolado de sus penas, y el rico terminó en la Gehenna, en la basura, en medio de tormentos. Entonces dice el texto que el rico, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Aquí el texto describe la terrible situación de quienes se encuentran en la Gehenna. Y dice el texto que Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso él encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Los judíos creían que los pecadores sufrían en la Gehenna, mientras que los sufrientes de este mundo iban a ser recompensados de sus desgraciadas vidas en el seno de Abraham. Y así, mientras que Lázaro disfrutaba del banquete mesiánico, al rico solo le quedaba recordar los banquetes diarios que disfrutó mientras vivió. Pero además el texto añade que entre el seno de Abraham y la Gehenna hay un abismo infranqueable. Dice Abraham: entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. Este abismo representa la imposibilidad de cambiar el destino que cada uno ha elegido. Y entonces, al no poder hacer nada para aliviar sus penas, el rico insistió: Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Esos 5 hermanos representan a los fariseos, a esos amigos del dinero que no hacen caso a lo que dicen las Escrituras y más bien las acomodan a sus propios intereses. Ellos dicen que las observan, pero en realidad no lo hacen, pues pretendiendo ser fieles a la ley, descuidan lo principal, que es el amor a los demás y la compasión por los que sufren. Pero el rico se preocupa por su familia y prevé que terminará con él en ese lugar de tormentos, pues seguramente viven sus vidas como la vivió él. Entonces Abraham le responde que no es necesario que vaya Lázaro a avisar a su familia y le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Efectivamente, ellos tienen las escrituras judías, así como nosotros la Biblia, y en ellas está claramente indicado cómo hay que vivir esta vida para alcanzar la felicidad en la otra. Basta pues, le dice Abraham, que lean las escrituras y las pongan en práctica. Pero el rico contestó: no, padre Abraham, mi familia no lee las escrituras, y si las lee, no le hacen caso.
Pero les dice, si un muerto va a verlos, se arrepentirán. El rico piensa que sería tal el impacto que su familia tendría de ver a un muerto vivo, que sin duda se corregiría y empezaría a vivir como manda la Escritura. Pero Abraham le respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso ni aunque resucite un muerto. En esta frase final, Jesús alude a su resurrección. Sabemos que Él ya ha vencido a la muerte y nos ha enseñado cómo tenemos que vivir para también vencerla. Pero hoy podemos comprobar a nuestro alrededor que ni siquiera su resurrección ha sido capaz de cambiar al mundo, porque el mundo la descarta como un imposible. En conclusión, esta parábola nos quiere enseñar, primero, que el rico había hecho de sus riquezas su Dios, y había puesto su vida de placeres por delante de lo que enseñan las Escrituras, y por supuesto, por delante de Dios. Esto lo llevó a vivir una vida superficial, desinteresada de los demás y desconectada de la realidad. Y esa vida lo había hecho insensible y egoísta, sordo a las necesidades de los necesitados que estaban a su puerta y que están en nuestro entorno. Y segundo, si él hubiese hecho caso a lo que enseñan las Escrituras judías y lo que hoy nos enseña la Biblia, hubiese sido más solidario con los pobres y hubiese terminado en el seno de Abraham. Pero era amigo del dinero y no usó sus riquezas como lo deseaba Dios. Así también nosotros, si vivimos la vida sin compartir lo que tenemos con quienes más necesitan y que tenemos a la vista, en las calles y en las puertas de nuestras casas, que no nos extrañe pues, si al morir no alcanzamos la vida eterna. Pidámosle pues al Señor que para estar con Él seamos sensibles a las necesidades de los demás y que nos preocupemos de hacerle la vida más llevadera a quienes pasan dificultades. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.